Entregados por el BEDE, Banco de Desarrollo del Ecuador. Más que banca, somos desarrollo. Sembramos futuro. Autorización 1604. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor Giovanni Atariguana, candidato de la Unidad Popular Listas 2 a la Asamblea Nacional, encabeza la lista nacional. Bueno, ya en plena campaña. Giovanni, bienvenido, buenos días, feliz año también. Este es el 6, es el último día en el que nos podemos desear éxitos en el 2019, y usted está corriendo por un tema que es para ayudar a sostener la democracia, irla construyendo más fuerte con instituciones que valgan. La primera pregunta sería, Giovanni, ¿qué piensa que debe cambiar? Algunos dirían toda la asamblea, pero ¿qué piensa debe cambiar en el quehacer democrático un asambleísta? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco, un fuerte abrazo, los mismos deseos de salud, que este año 2021 sea de realizaciones y que sea un año mejor para todos los ecuatorianos. Sí, precisamente estamos en la vida electoral. Creemos que el 7 de febrero los ecuatorianos tienen una cita con la historia. La posibilidad de cambiar las condiciones de vida del país pasa por elegir un buen presidente y, por supuesto, unos asambleístas que cambien la historia del país. La asamblea que sale es una asamblea que sale con muchas deudas. Ha sido quizás la peor de la historia por el tipo de leyes que han aprobado y porque la corrupción ha estado presente prácticamente en más de la mitad de asambleístas que están siendo investigados. Quizás yo me sumaría al clamor del pueblo ecuatoriano, hay que cambiarlo todo. Desde la composición de quienes llegan, debe ir más gente honesta. No importa que sea de distintas ideologías, pero tiene que haber gente comprometida, que tenga propuestas, que sepa debatir, que esté dispuesta a buscar consensos, siempre en función de los intereses nacionales, de las mayorías, no de pequeños grupos empresariales o de poder. Por supuesto, nosotros creemos que la Asamblea Nacional debe abrir las puertas al clamor del pueblo ecuatoriano. Nuestra Constitución dice que la ciudadanía individual y colectivamente puede participar en la definición de la política pública, en la construcción de leyes. Pero Giovanni, podría pasar también, pero Giovanni también es yo diría, bastante culpa a los partidos y movimientos, esta gama que hay, ¿no? Una cosa así media grotesca. También los nombres que nos proponen. Y entonces ahí le diría, claro, uno piensa Giovanni Atariguana desde la juventud, en las listas 2 haciendo militancia, trabajando, y si algo hay que reconocer a las listas 2 es eso, que hace militancia, que construye partidos. Pero entonces está faltando, ojalá no se le ocurra hacer a usted también algún TikTok y disfrazarse de algo, o si está pensando hacer eso, Giovanni. Muchas gracias, Francisco. Obviamente nosotros tenemos una trayectoria. Desde muy jóvenes, en el Colegio Mejía, luego en la Universidad Central, hemos estado al lado del pueblo, de la justicia, buscando mejores días para el pueblo ecuatoriano. Y esa es la constante en Unidad Popular y las listas 2. No solamente está nuestra militancia, en varias provincias hemos abierto nuestras listas a activistas de derechos humanos, a líderes sociales, mujeres y hombres que pensamos que tienen mucho que aportar al desarrollo nacional. Por supuesto, nuestra campaña es alegre, tiene que ser juvenil, pero por supuesto, siempre con la propuesta por delante. Tenemos una serie de críticas a la actual situación. Hay muchas cosas que deben cambiar completamente para tener un país distinto. Antes de avanzar Giovanni, con las propuestas que les voy a pedir, también quiero saludar al señor doctor César Rodríguez, candidato a la Asamblea Nacional por Unión Ecuatoriana, listas 19, y claro, una de las primeras preguntas, y ya Giovanni nos decía, si es que algo tuviese que decir de la Asamblea, es que hay que cambiarla toda. Los dos tienen experiencia política, los dos han hecho una carrera. Ahora está usted en Unión Ecuatoriana, listas 19, César, pero es usted el que casi ya se queda sin candidato, usted mismo lo bajó de la camioneta.
Y ahí viene la responsabilidad de lo que le preguntábamos a Giovanni. Los partidos y movimientos tienen la responsabilidad de a quienes nos proponen a los electores. César, comience reflexionando entonces por ahí. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un gusto estar en su programa y saludar a todos los radioescuchas de Democracia. Un saludo a Giovanni, encantado de compartir este panel. Bueno, yo decía que recordando a Mahatma Gandhi, nos advertía que los hombres más peligrosos son los mentirosos. Y cuando uno se encuentra con un mentiroso, tiene dos opciones. O se allana a compartir el espacio con esa persona o lo desenmascara. Nosotros encontramos una persona que nos dijo que era doctor en administración de empresas y ni siquiera ha ido a la universidad, que era presidente de la Cámara Minera Chilena Ecuatoriana, que ni siquiera ha existido, y el Expreso nos dio los elementos para comprobar que había copiado el plan de gobierno. Esa es responsabilidad del partido y la asumimos, porque el partido es el que tiene que garantizar la idoneidad de los cuadros que presenta. Esta persona fue nominada una vez que se reemplazó en 48 horas la candidatura de Washington Pesantes, que no calificó porque no pudo presentarse a aceptar la candidatura. Y pasó lo que pasó, pero yo digo, ahí tenemos dos caminos. Ya nos encontramos el problema. Para no enfrentar el costo político, bajamos del perfil y nos hacemos los locos y no decimos nada, o enfrentamos el tema. Yo creo que si no lo hacíamos y si no lo hacemos, perdemos la autoridad moral para hablarle al país de transparencia. Asumimos el error, asumimos el costo, pero es parte del ejercicio de la política y ahí está el detalle, digamos. Así lo que pasa no tenemos es que, candidato presidencial. claro, pero va a estar inscrito y va a estar con la lista 19. Pero ahí permítame entonces ponerle una cuña. ¿Se está equivocando usted últimamente? No, bueno, ya no últimamente. Los últimos 10 años se está equivocando con los candidatos a la presidencia. Francisco, en el ejercicio de la política, uno tiene que asumir a veces hasta responsabilidades que no son propias, pero en la lógica de la organización, esto es una lección para aprender, para corregir, para asumir formas, incluso para plantear reformas muy fundamentales al Código de la Democracia, porque este es un caso sui generis. El Consejo Nacional Electoral dice no puedo hacer nada porque la ley no prevé qué hacer con este caso, cuando el partido que es el responsable de la nominación le dice al Consejo retira a ese candidato. Dice, no, se ordena que se retire ese candidato. Es una decisión orgánica del partido. No vamos a usar un solo centavo del presupuesto general del Estado para promoción electoral de una impostura que es ese candidato, pero el Consejo Electoral dice la ley es la ley, pero yo digo entre la ley y la legitimidad, nos vamos por la legitimidad. Entre lo legítimo y lo legal, nosotros optamos por lo legítimo y hemos impugnado esa candidatura, no nos representa y lamentamos que la ley no tenga la posibilidad de procesar este tipo de situaciones que debemos ponerlas en una reforma fundamental. Esa sería ya entonces ahí. Giovanni, ustedes en cambio resolvieron ir en una alianza, tienen candidato a la presidencia que es el señor abogado Pérez, va a estar entre 18-2 o 2-18 las listas. La propuesta legislativa que ustedes tienen, en concordancia, ya César nos acaba de decir, cree que hay que ir ya en una primera parte a una reforma al Código de la Democracia. Ojalá todos comiencen a trabajar por ahí. ¿Qué sectores ustedes piensan priorizar y le proponen al país para que voten por ustedes, Giovanni? ¿Cuáles serían las áreas en las que hay que trabajar? Francisco, usted lo ha hecho muy bien. Unidad Popular es parte de la Minga por la Vida, que ha planteado que Yacu Pérez, como expresión de la unidad del pueblo, sea el próximo presidente de los ecuatorianos. Se trata de construir un Ecuador distinto, porque los que ya gobernaron son los responsables de la actual crisis económica, son los protagonistas de la corrupción. Llegó la hora de lo nuevo. Por supuesto, en el gobierno de Yacu se requiere un equipo, asambleístas, mujeres y hombres que con capacidad
lleven propuestas y le entreguen las leyes necesarias para ese cambio que el Ecuador requiere. Son varios ejes, Francisco, rápidamente. Por supuesto, la prioridad número 1 es el trabajo. Necesitamos reactivar la economía. Eso implica apoyar a la pequeña y mediana empresa, a los agricultores, a los ganaderos, a los pequeños comerciantes con crédito barato y a largo plazo. Dirán, todos hablan de lo mismo. Nosotros decimos que eso pasa por fortalecer la banca pública. Ban Ecuador debe ser fortalecido y deben eliminarse las trabas burocráticas que ponen tapizas a esos créditos. Es indispensable mantener como público al Banco del Pacífico, un banco rentable, y sobre todo, el mayor banco nacional, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, debe entrar a competir, a ser un factor de desarrollo. Así vamos a bajar las tasas de interés e inyectar liquidez a la economía. Una reforma tributaria que plantee cobrar los impuestos a los evasores, cobrar impuestos a los morosos, pero sobre todo bajar a la población el 2% del IVA, para lograr reactivar el consumo, que la familia ecuatoriana pueda comprar ropa, pueda comprar útiles de aseo, los comerciantes puedan vender. Pero Giovanni, permítame ahí decirle, usted como legislador no podrá proponer bajar el IVA. Tendrá que ser el presidente de la República. Y si es que usted, y si es que con el presidente Pérez, diríamos así, ustedes proponen eso, deberán decirnos cómo van a sustituir esos ingresos. ¿Tiene usted una idea de cómo se sustituye? Por supuesto. Es que nosotros ubicamos que subir el IVA, como nos plantea el Fondo Monetario, además de ser inviable porque afecta a las familias ecuatorianas, también reduce la recaudación de impuestos. No se olvide, Francisco, que el IVA es en cada una de las transacciones. Si las cosas suben, la gente compra menos, por tanto hay menor recaudación. Si las cosas bajan, la gente compra más. Y al final del día, hay varios estudios serios de economía que establecen que incluso la recaudación se puede aumentar. Pero vamos más allá. Según la CEPAL, Francisco, entre 5.000 y 7.000 millones de dólares al año en el Ecuador se evaden por impuesto a la renta. Vamos a fiscalizar el Servicio de Rentas Internas para que nos digan por qué no son tan eficientes como lo son con los pequeños negocios a la hora de ubicar a los grandes evasores. Hay una deuda en firme de morosos en los impuestos de 1.500 millones. Ahí está el listado. Hay que cobrarles. Pero adicionalmente la ONU, Francisco, hizo público que en este país, por la contratación pública, se pierde al año entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. Si va gente honesta a la función pública, como ya ocurre, ahí tenemos un ahorro nacional. Y si vamos más allá, hay que recuperar lo robado, Francisco. Con esta parte termino en esta ocasión. El gobierno colombiano, el gobierno peruano y hasta el gobierno panameño han recuperado no menos de entre 300 y 500 millones a Odebrecht. En el Ecuador no ha habido quien saque la cara por nuestro país. Todavía aún no le enjuician ni participamos en los juicios fuera del país. César, las listas 19 que las encabeza usted han propuesto, entre otras cosas, el tema minero, una ley sobre el apoyo agrícola, el trabajo. Ya le diré a Giovanni si él piensa también que hay que reformar el código y qué áreas del código habrá que reformar. A veces cuando se habla de flexibilización laboral, la gente dice eso puede ser precarización, y no, parece que no son sinónimos precarización y flexibilización, pero en temas mineros, en temas de trabajo y por ahí el código, César, ¿qué está pensando usted proponerle a la ciudadanía para que decidan votar por las listas 19? Creo que el Ecuador tiene que debatir de manera clara, rigurosa, qué vamos a hacer con un renglón de la economía que en este momento se proyecta como el que va a tener mayor incidencia económica en el futuro, y que es la minería. Y ahí yo digo, el Ecuador ha vivido 40 años de explotación petrolera, y 40 años después somos un país miserablemente exportador de petróleo. Nos hemos quedado con la contaminación, y la riqueza no se sembró en el Ecuador. En la minería estamos a puertas de vivir un
una especie de un nuevo boom minero en el Ecuador. Y si no establecemos las normas claras, es posible que reeditemos una historia parecida a la petrolera. Es decir, que nos quedemos con los daños ambientales y la riqueza del Ecuador, la riqueza minera de toda la población, simplemente vaya para afuera. Yo creo que es fundamental. ¿Usted plantearía definir entre la minería legal y la minería ilegal, que es la que más se ha desarrollado? Yo creo que en el Ecuador tenemos que llegar a un gran acuerdo para primero poner orden en ese sector. Es decir, no puede que se vea una autoridad que no cumple la norma, que no cumple con la ley y que está envenenando nuestros ríos. Eso va a la par de una propuesta que nosotros estamos haciendo de una ley orgánica de recuperación de los ríos del Ecuador. Pero en estos temas hay que hablar con absoluta frontalidad. Es posible lograr un gran acuerdo para que la minería sostenible, sustentable, respetuosa con la naturaleza, se construya como un filón de la economía ecuatoriana del futuro. Ese es un tema que hay que enfrentarlo con absoluta claridad y sin estos tabús de que no a la minería porque no a la minería. Es decir, ahí hay un debate importante que hay que enfrentarlo y yo creo que la Asamblea Nacional tiene que asumir ahí un rol fundamental. En el tema agrario, sin lugar a dudas, la política pública del Ecuador tiene que poner en el primer lugar del debate en la próxima asamblea el tema agrario. No puede ser posible que el Ecuador, que tiene una vocación agrícola histórica desde sus inicios. Y esta pandemia ha demostrado que es importante eso, César. La pandemia demuestra. Claro, tenemos hoy que la seguridad alimentaria del Ecuador está de la manera más vulnerable en manos de los intermediarios que hacen una relación perversa. Están saqueando el trabajo de nuestros campesinos, de nuestros pequeños productores, de los lecheros. Las grandes empresas nos están entregando suero disfrazada de bebida láctea. Hay que poner orden en temas fundamentales para que en el Ecuador no se dé un contrasentido. Da lo mismo, tiene los mismos costos en impuestos el que importa un Mercedes-Benz o un Ferrari en el Ecuador que el campesino que importa un tractor para tecnologizar su trabajo agrícola. Eso significa que tenemos que ponernos de acuerdo en la política agraria del Ecuador para modernizar el campo, para facilitar la tecnología, para garantizar que tengamos exenciones tributarias para ese fin. En los insumos, esa es otra historia. Eso es un tema, código agrario. La Asamblea Nacional. ¿Usted diría un código agrario, César? ¿Un código agrario que pueda permitir todo eso? Giovanni. A la construcción de un código orgánico agrario que permita poner orden y garantizar la viabilidad económica y recuperar el campo como el filón central de la soberanía alimentaria, que hoy la pandemia nos ha demostrado la importancia estratégica que tiene para la supervivencia de nuestra gente. En esos términos, yo creo que en la próxima Asamblea Nacional vamos a tener que debatir con frontalidad temas que van a afectar intereses de determinados grupos que consideran que el Ecuador es su gueto. No puede ser que en una economía dolarizada tengamos intereses para los pequeños productores, para los pequeños emprendedores que llegan casi al 30%. Eso no resiste la economía del futuro. Y en el trabajo, vea, si el Ecuador no es capaz de adecuar su legislación a lo que está viviendo el mundo, el teletrabajo, la robotización, los estudiantes pueden accesar a contratos de trabajo por horas. Eso tiene que romperse, esos guetos cerrados también que consideran que si hablamos de contratos por horas se está precarizando el trabajo. Yo creo que sin precarizar los derechos de los trabajadores podemos abrir la normativa a formas de contratación
distintas, pero con las garantías. Claro. Entonces ahí, Giovanni, por ejemplo, ahí hay dos tesis que podrían, si se llega a la Asamblea, a tener debate. Si ustedes dos están ahí, podrían tener un debate, por ejemplo, sobre minería. El candidato de ustedes ha dicho no a la minería. César dice hay que buscar la forma de llegar a un acuerdo, que no nos pase lo que nos ha pasado con el petróleo, pero también lo del código laboral. Frente a estos dos temas, ¿hay posiciones de ustedes muy radicales o si hay esto que César plantea, que es el diálogo, el debate profundo para resolver en conjunto un país con semejantes dificultades? Lo que aspiraríamos es que tengan esa capacidad de dialogar y darle leyes viables, Giovanni. Francisco, lo que no ha habido en estas últimas décadas es diálogo, ha habido imposición. Y César lo sabe, el gobierno de Correa y el de Moreno, que en eso han sido la continuidad, han impuesto una política minera extractivista, violentando precisamente el tema del agua, la consulta previa. Por eso es que vamos a cambiar la historia. Yacu Pérez ha dicho, los primeros decretos va a ser la convocatoria de una consulta popular, para abrir ese debate, que sea el soberano el que se pronuncie respecto a qué es más importante, el agua como esencia de la vida o el oro. Por supuesto, hay que ubicarnos en qué es lo primero. Hoy estamos viendo las consecuencias del cambio climático, como este país, y hay mucha conciencia en la juventud. Se trata de ubicar entonces que los remedios no sean peor que la enfermedad, pues, Francisco. Nos van a dejar todos los pasivos, si van a envenenar las fuentes de agua, si van a destruir la biodiversidad, pueblos enteros, como está sucediendo en la Amazonía ecuatoriana, obviamente no es inconveniente, porque además hay otras alternativas. Ya lo del petróleo, nos toca efectivamente culminar lo que está abierto. Vamos a hacer una auditoría de lo que es el famoso ITT, otra de las travesuras de Correa, que de paso el gobierno de Moreno los ha continuado, por supuesto. Pero hay otras alternativas para el desarrollo nacional. La industrialización, el apoyo al campo, por supuesto el tema del turismo. Pero todo eso se necesita plata. Hay, por supuesto, Francisco, pero no podemos nosotros dejarle un pasivo a las futuras generaciones, acabar el agua del país. El pueblo de Azuay, el pueblo de Cuenca va a pronunciarse, vamos a ver, esa va a ser una medición, que naturalmente las grandes empresas transnacionales le tienen miedo a lo que el pueblo se pronuncie. En todo caso es un debate planteado. Lo que no queremos es que se nos imponga a sangre y fuego, con violencia, que haya desalojos. Hemos visto la de conflictos donde los pueblos indígenas, los campesinos han sido víctimas. Pero también, Giovanni, ahí ha habido de lado y lado. Los antimineros también han garroteado, como se dice así, a los que creen que esto puede ser factible. Pero además hay que controlar lo ilegal. Y si es que hay que hacer minería, hay que hacerlo legalmente. Por supuesto. Toda forma de minería tiene que tener un control ambiental, por supuesto, pero no a título de combatir la minería artesanal. Vamos a dar luz verde a lo que está pasando hoy en Fruta del Norte. Nos prometieron un montón de mano de obra que iba a haber. Pregunte usted en Loja, en Zamora, Chinchipe, si eso ocurre. Las ganancias se están llevando la tierra, ni siquiera sabemos cuánto oro, cuánto cobre se están llevando de la cordillera del Cóndor y se están llevando a China a afuera. Lo que hay entonces ahí hay que fiscalizar. Lo que hay ahí es que fiscalizar. Lo primero, sí. Reitero, podemos quedar sin oro, pero no podemos vivir sin agua. Eso es lo que está en el debate nacional. En el tema del trabajo, Francisco, que es un tema a ubicar, se trata de generar fuentes de trabajo. El pueblo ecuatoriano es un pueblo trabajador, de eso habla la potencialidad de los migrantes. 3.000 millones de dólares nos envían nuestros hermanos de España, de Estados Unidos, de Italia, al año. De eso vive buena parte de nuestra economía. Es decir, somos un pueblo trabajador. Pero lo que se trata es que necesitamos empleo digno, con salarios justos, con estabilidad. No se puede plantear que los cambios tecnológicos sean un óbice para eliminar los derechos. Los derechos son siempre para adelante, deben ser progresivos. El factor principal de la economía, de la producción de la riqueza, Francisco, y quedó demostrado en la pandemia, no es el capital, no es la tecnología solamente. Ahí estaban las fortunas de los bancos en el confinamiento, ahí estaban las maquinarias,
pero cuando las mujeres y los hombres no podían ir a la fábrica a crear la riqueza, se paró la producción a nivel mundial. Entonces, los trabajadores, hombres y mujeres, necesitan un salario justo. No está bien que la flexibilización laboral se convierta en libertad en una no opción. para emplear, libertad para despedir, libertad para no afiliar al seguro social. No, eso no. Entonces, es un eufemismo hablar de que vamos a hacer unos cambios precisamente para que la ley del embudo, la parte más grande para los empresarios, la más pequeña para los trabajadores. Ahí Eso entonces nos parece que cualquier que cambio puede ser, debe ser es para mejorar. Pero ahí hay una cosa, César. Se defiende entonces los que ya tienen trabajo, que lamentablemente para los ecuatorianos no son la mayoría. Los que ya tienen trabajo y están afiliados a la seguridad social y tienen todos los derechos, no llegan al 30%. Y entonces, ¿cómo hacer para que se integren a todo esto que se ha denominado el empleo pleno? Con horas, que los jóvenes tengan la posibilidad de practicar y no cuando ya se llegan con un título les digan no tiene experiencia, y el salario justo que dice Giovanni, a lo mejor uno dice lo que quiere es un salario, algunos le dirán no se preocupe del salario, yo le voy a dar un bono, mientras no haya un trabajo, yo le voy a financiar su vida. Y claro, lo que hacen ahí es generar cadenas de pobres que dependen de lo que se les pueda repartir. ¿Cómo empatar esto que usted ha denominado un diálogo y un acuerdo nacional, César? A ver, yo creo que ahí hay dos temas que usted los ha señalado, que son polémicos, que erizan la piel de algunos y que nos pone a ratos en condiciones antagónicas aparentemente. Yo creo que no. Es decir, hay que salir de esos dilemas de que sí o no, o muerte y desaparición. Es decir, yo creo que el Ecuador ya está en otra dinámica, al margen de lo que nosotros querramos, al margen de lo que nosotros digamos, al margen de lo que consultemos, solo con los proyectos que están ahorita en el Ecuador, en pleno proceso de extracción en minería, el Ecuador en los próximos 10 años va a colocarse como el cuarto productor de cobre en el mundo. El sexto, esas son algunas tendencias que están hablando con lo que está aprobado, ¿no? Sin necesidad que toquemos ni digamos nada nosotros. En este rato, el Perú, vecino nuestro, es el segundo productor de cobre. El Ecuador se proyecta en los próximos 10 años ser el sexto productor de oro. Eso al margen de lo que nosotros digamos. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? ¿Permitimos que hagan lo mismo que hicieron con la explotación petrolera? Ese es el tema de fondo. Y yo creo que ahí no caben consignas. Ahí cabe debatir a profundidad temas de rectoría del sector. No puede ser que las empresas transnacionales tengan a sus empleados en el Estado para facilitar que los permisos ambientales no cumplan con las normas mínimas que tiene que tener el control. No puede ser posible que tengamos un catastro minero ahí que ni siquiera se ha ejecutado de manera real desde la constituyente Montecristi, desde esos mandatos mineros. Es decir, hay temas de fondo que hay que discutir ahí. Y yo creo que en el tema de trabajo no vamos a permitir y jamás estaremos en la línea de precarizar el trabajo. Eso no tiene justificación alguna, de ninguna manera. Pero generar trabajo no es un problema de discurso. Generar trabajo es crear las condiciones, una especie de ecosistema legal, productivo, financiero, para que se genere inversión en el Ecuador. Si nosotros tenemos reformas tributarias cada 6 meses, si nosotros cambiamos las normas y en vez de facilitar la inversión para generar empleo, lo que hacemos es ahuyentar la inversión extranjera, porque no hay seguridad jurídica en el Ecuador, no vamos a generar trabajo, porque las empresas deben recibir extensiones tributarias si es que van a invertir para generar empleo joven en el Ecuador. Yo, por ejemplo, quiero apoyar una iniciativa de ese tipo. Todo lo que signifique aperturar fuentes de trabajo para los jóvenes debe tener incentivo de parte de la política pública del Estado ecuatoriano. Y eso tiene que discutirse en la norma. Y ahí yo veo en los países desarrollados, que incluso son más respetuosos que nosotros en derechos de trabajadores, en algunas normativas, no tienen contrasentido, no se contrapone
Facilitar, por ejemplo, que los estudiantes universitarios puedan trabajar 2, 3 horas. Les hace bien, les enseña en la vida productiva a acumular experiencia y aprender trabajando. Hoy no pueden hacer eso porque el empresario dice, no la puedo sanción dar. es durísima. Claro. No puedo darte trabajo aunque sí necesito, aunque sí podría. Entonces yo creo que ahí tenemos que, sin romper una norma de protección a los derechos, que es fundamental garantizarla, abrirnos a esas nuevas formas de contratación. Eso no va contra los derechos, no es regresión. En ese sentido, me parece que tenemos que buscar con estadísticas reales y abriendo una mesa de diálogo sin consignas, las normativas que nos permitan, sin afectar derechos, precautelando el trabajo de la gente, garantizar este acceso a nuevas formas, porque se nos viene una nueva revolución en el trabajo, ya está. La pandemia nos ha llevado a eso, ¿sí? Les voy a pedir a los dos un último mensaje y claro, ya haremos una evaluación de cómo avanza la campaña con ustedes también, con el candidato a la presidencia de Giovanni. César se quedó sin uno, aunque va a estar en la papeleta. Sí, pero, perdón, ¿por qué debería votar o por Giovanni Atariguana o por César Rodríguez? Giovanni. Nosotros presentamos una alternativa concreta para los pueblos del Ecuador. Somos la Unidad Popular, creemos que es hora de unir al pueblo para hacer gobierno, porque representamos lo nuevo, los que no hemos gobernado. Los que ya lo hicieron son los responsables de la crisis. No queremos que nos gobierne ni un banquero ni un corrupto. Llegó la hora del pueblo. Nosotros nos comprometemos en la defensa del trabajo, de la educación, de la salud, de la seguridad social, por supuesto. Vamos a gobernar con Yacu Pérez y de la Asamblea con un equipo de mujeres y hombres destacados en las luchas. Antes estuvimos en las calles, en las cortes, defendiendo los derechos y libertades. Hoy lo haremos desde la Asamblea Nacional con convicción, con propuestas y junto al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué deberían votar por César Rodríguez, César? Y las listas 19, por supuesto. Yo le diría al pueblo ecuatoriano que esta pandemia nos ha cuestionado a todos, absolutamente toda la estructura institucional, y nos ha puesto a reflexionar sobre lo vital, la vida, lo más importante, la cercanía, la presencia. Yo les diría que vamos a salir juntos de esta crisis. El pueblo siempre va a salvar al pueblo. Y que entendamos que los políticos somos apenas una herramienta para intentar cambiar las cosas que acercan lo público a nuestro pueblo. Es apenas una herramienta para intentar cambiar las cosas que están mal en lo público para beneficio de nuestro pueblo. El 7 de febrero, ustedes tienen que escoger esa herramienta. Yo les digo, escojan bien. Escojan las herramientas que no se quiebran, que no se doblan, que no se someten al poder y que no se pierden en estas tentaciones de coimas o de diezmos, porque la Asamblea Nacional es fundamentalmente un espacio para legislar y fiscalizar al poder. Y en ese escogitamiento, si cuento con su voto, yo me comprometo a justificar su confianza y a seguir trabajando desde la Asamblea Nacional para hacer del Ecuador esa patria en la que sea maravilloso nacer para nuestros hijos, una oportunidad vivir para nuestros jóvenes y un digno envejecer para nuestros viejos. Y yo les quiero agradecer a ustedes por participar, por debatir. Esperamos, sinceramente, que un debate de ideas, de propuestas venga. Una política de ideas, no me voy a cansar de decirles, tiene que volver al Ecuador, de organización, de respeto, de hacer una carrera política. Ahora hemos tenido dos que han hecho una carrera política. Y entonces agradecer a Giovanni Atariguana, candidato de la Unidad Popular, listas 2 a
a la Asamblea Nacional, y a César Rodríguez, candidato de la Unión Ecuatoriana, listas 19, también a la Asamblea Nacional. Gracias a los dos, estaremos en contacto. Un buen día. Han estado con nosotros, como decíamos, César Rodríguez y Giovanni Atariguana. Este ha sido nuestro aporte de hoy. Nos estaremos encontrando el día de mañana y recordando lo que nos dice nuestro director general, Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Hasta mañana. Calidad. Innovación. Completamente democrática.